Hola, hola a todos, todes. Acá vamos a hacer un vivo hoy, súper, creo que importante para empezar a entender la relación entre el trato que quieren hacer con las empresas de China, trayendo sus mataderos y sus criaderos acá a Argentina. Así que, hola, hola. Tengo como que no veo bien el enganche. Así que lo estamos esperando a Guille, que me cuesta ver cuando Guille entre, pero ahí voy a ver. Eh, la idea es dar información. Creemos que la información es súper importante para comprender qué es lo que pasa y para pensar cuáles son las herramientas más efectivas para dar a conocer esto, ¿no? Para que la gente entienda de qué estamos hablando. Así que ahí estamos con, con muchas ganas de, de preguntarle a Guille un montón de cosas, de saber qué opina, de conocer, ¿no? Cuáles son las reales consecuencias de que estas granjas, ahí vino Guille, de que estas granjas vamos a permitir igual. Bueno, ahí va a aparecer Guille. Eh, hola, hola, ¿me escuchás bien? Se escucha un ruido. A ver, se escucha un ruido que vos me escuchás bien. A ver, se escucha como un... y no te escucho. Voy a sacar los comentarios también después. A ver, ¿me escuchás a mí? Yo no te escucho. A ver, a ver. Quizás es el... ¿Tenés auriculares? Con auriculares creo que va a funcionar. Sí, ahí estamos viendo cómo arreglarlo. Ya lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Vamos a poder sortear todas las trabas que nos pongan. Si vamos a poder, mirá, si vamos a lograr que estos mataderos no vengan a la Argentina, imagínense si no vamos a lograrlo de este vivo, digo, obviamente. Y ya me escucha. Yo no te escucho nada, pero ahora te vamos a escuchar. A ver, ¿Ahí me escuchas mejor? hola. Ahora te ¿Me escucho. escuchas Antes no mejor te ahí? escuchaba. Ahí te escucho. ¿Ahora? Vamos, ¿vieron? Sí, sí, Vamos perfecto. mejorando. ¿Ahí Eh, estamos bien? Sí, ahí estamos mejor. Pero ahora estamos, antes escuchaba un ruido tipo de, no Ay, qué sé, feo. de Cancillería, alguien ahí como haciendo interferencia, los pensamientos, pero ya se escucha bien. Voy a sacar los comentarios. ¿Vieron? Lo logramos. Así nos vemos nosotros y todo eso. Ahí está. Dale. Bueno, hola Guille. ¿Qué tal? Encantado. Sí, igual, muchas gracias por darnos tu Ah, tiempo, ofrecer tu tiempo para que podamos entender un poco más, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos del tratado de China y Argentina, si es un tratado del Estado, si es un tratado privado, ¿no? Hay un montón de dudas sí, y hay un montón de secretismos detrás. Entonces, agradezco mucho que ofrezcas tu tiempo para bueno, contarnos todo lo que sabes. Así que gracias. no.
No, un placer. El placer es mío y además voy a decir algo que es con toda la sinceridad del caso. Yo milito hace muchos años en algunas luchas, principalmente la lucha ambiental, y uno no tiene interacción con todas las luchas. Con lo cual, interactuar con ustedes en este momento para mí es en serio un enorme aprendizaje. Así que el agradecido soy yo y estoy seguro que esta conversación va a salir un montón de cuestiones ricas, porque uno dice todo el tiempo articular luchas, pero en gran medida de esto se trata. Así que gracias en serio. Bueno, muchas gracias. Bueno, para arrancar, si querés, como estaría bueno que nos puedas contar un poco de qué se trata esta intención que tiene el gobierno de traer las granjas de cerdos y un poco el por qué, ¿no? ¿Por qué quieren traer sus granjas acá? Así que el espacio es tuyo. Explicarnos como Dale, para bien principiantes, para después poder adentrarnos en los temas más personales y hablar de Sigman y de todo lo que podamos dale, hablar. dale. En todo caso vas repreguntando si se entiende o no. En algún Sí, sí, momento, hace un par de obvio. meses, Canciller hace un comunicado. En ese comunicado manifiesta que Argentina exportar o tiene que exportar a partir de un preacuerdo con China 9 millones de toneladas de carne porcina. Eso, para que ubiquen, es multiplicar por 14 la producción actual de Argentina. Es mucho. Y además, además de que es mucho en volumen, es mucho en unidad productiva, que no es un tema menor, es un tema que a mí me gustaría plantear hoy, digamos. Independientemente del posicionamiento que uno tome respecto efectivamente a la ingesta de carne, hay un agravante muy claro de lo que significa pensar en términos de producir 20 madres, 50 madres, 100 madres o 12.500 madres, digamos. Entonces, Cancillería hace este comunicado a partir de algunas personalidades y personas que me convocan y que al cual les estoy profundamente agradecido, que ahí está Maristela Svampa, Quique Viale, Marco Filardi, Soledad Barruti, nombres que seguro que le suena a Rafael Colombo. Decidimos hacer un comunicado de iniciar este tipo de, por lo menos de intentar democratizar la información de algo que deja consecuencias, no solo en nosotros y nosotras, sino en futuras generaciones. Ya sabemos, ya tenemos experiencia en Argentina. De hecho, después, Malena, te propongo que hablemos y hagamos un recorrido de lo que significó la soja, la megaminería en Argentina, la pesca industrial, que se habla tan poco, la deforestación, ¿no? Un montón de tragedias que están en nuestro territorio. A partir de esta campaña, Cancillería hace una pequeña modificación. Le cambia un cero a esto y dice que no eran 9 millones, sino 900.000. No hace ninguna rectificación del caso, dice que bueno, que hubo un error, que estábamos hablando de unidades y no, bueno, etc. A partir de ahí seguimos avanzando, obviamente articulamos con diferentes organizaciones y movimientos, la lucha se hace más federal, que es clave esto, la territorialidad de esto es clave, ¿sí? Y uno empieza a rastrear, y empieza a tratar de entender qué significa, y empieza a actuar el pasado, y empieza a actuar el futuro. Cuando uno rastrea el pasado, y ahí articulo con algo que entiendo que vas a ir, ¿hay un anuncio previo a Cancillería? Sí, hay un anuncio, creo que el 7-8 de enero, de una empresa, Biogénesis Vagó, que trabaja, cito textual, sanidad animal, ¿sí? Que son negocios con animales, y que tiene como una de las personas fundamentales a Hugo Sigman. Vuelvo al presente. Este escenario, seguimos avanzando, Cancillería, toda la información que nos llega, Cancillería ya lo tiene preacordado, ¿sí? Y se viene ese debate en cuestión que ha mostrado ciertas caras visibles con personas de Cancillería y personas de Medio Ambiente. Medio Ambiente no se presenta al debate, pero en medios como televisivos manifiesta que efectivamente el acuerdo en cuestión tiene un pequeño riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Yo no sé, yo estoy en Capital,
posiblemente haya un montón de personas que nos estén escuchando de todo lugar del país, con diferentes fases. Hace 5 meses que en Capital estamos encerrados y encerradas. En Capital, bueno, y en todo el país estamos en un escenario zoonótico. ¿Qué es un escenario zoonótico? Patógenos, que en general son virus, bacterias y hongos, que pasan de animales a personas. ¿Sí? El escenario actual es zoonótico, el proyecto zoonótico, ¿sí? Y el ministro, y uno de los funcionarios de medio ambiente, no el ministro, reconoce que el proyecto es de potencial zoonótico, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí, Malena? Perfecto. Bueno, ¿Se me perfecto, escucha bien? digo. Se entiende bárbaro, ¿no? Digo, sí, se te escucha perfecto. Bueno, en ese escenario de potencial zoonótico, Cancillería, toda la información que nos llega es que ya tiene acordado que, voy a citar cuestiones que nos filtran de reuniones particulares, China insistió con un número de 25 megafactorías, tratamos de no llamarlo granjas porque tiene toda una cuestión muy simpática, Naif. que no es tal, naif, tal cual, y son 25 megafactorías, China insiste con 25.000, Argentina, ¿qué negocia? 12.500. Para que tomen una referencia, ¿sí? A partir de asesoramientos, arriba de 100 madres, estamos hablando de madres, arriba de 100 madres son productores grandes. Estamos hablando de 12.500, que implican, evidentemente, destrato y maltrato animal, evidentemente, contaminación ambiental de aire, de agua y de tierra, evidentemente, consumo desproporcionado de agua y de recursos de diferente tipo, evidentemente, corrimiento de la barrera agrícola, porque los chanchos comen, y acá se viene el maíz incidiendo, digo, no tenemos que separar lo que está pasando en el delta, ¿sí? Con este proyecto, no porque esté motorizado causalmente, sino porque es parte de una misma lógica, ¿sí? Y evidentemente una lógica general de pensar que todo es comerciable, que todo se puede comerciar, que nuestros cuerpos se pueden comerciar. Estamos en un escenario zoonótico discutiendo algo que se sabe que genera diferentes tipos de liberación de patógenos, no hay ninguna duda de eso, ¿sí? Se sabe también que se sobreusa antibiótico, no hay ninguna duda de eso, y con esto termino, Malena, y te doy lugar a vos para no monopolizar la palabra, se sabe que produce una lógica general de lo que algunos y algunas llamamos mercantilización de cuerpos y de territorios, ¿sí? Y conocemos eso en Argentina, estamos llenos y llenas, pero es un paso más de una lógica tremenda de nuestro país. Te doy lugar, atención. No, por favor, digo, me encanta que nos cuentes todo esto y la manera sencilla que tenés de contarnos qué es lo que pasa, como para entender, ¿no? Primero, en dónde estamos parados, ¿no? Todos, de qué estamos hablando. Y cuando contás, que es increíble que llamen madres, ¿no? Que se nombren como madres, porque a veces la industria suele nombrar de otra manera para poder esconder sus intenciones reales y qué es lo que en realidad se está haciendo. Estamos hablando de madres. En este megaproyecto, ¿por qué? ¿No? La gran pregunta, ¿por qué China quiere traer sus granjas a Argentina? Claro. Sabiendo, tenemos, ¿no? ¿Cuál es claro. La intención de China en traer las granjas acá? Claro. Esa es la pregunta. Vos sabés que, o sea, impresiona porque uno, ¿qué tiene de este lado? Tiene todo el tiempo hablando a personas que hablan de oportunidad. Argentina tiene una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? Vamos a analizarla, como dice Malena, políticamente. Cuando digo políticamente, digo con la pregunta de cómo queremos vivir, ¿sí? Y cómo queremos interactuar con la naturaleza y con otros vínculos humanos. Eso me refiero con política. China viene de una terrible masacre de producciones porcinas que murieron de diferentes formas mediante un virus,
o mediante un par de virus. O sea, el escenario chino es previo a la pandemia, tuvimos una mortalidad masiva de animales producto de una forma de producción que sabemos que puede tener entre uno de los efectos la aparición de virus con alta letalidad. ¿Es solo para los chanchos? No. Chile tuvo una muy parecida con salmones. Cuando uno tiene un montón de organismos juntos, de la misma especie, en poca unidad de espacio, uno espera esto. En general, ¿qué hace la industria? Le inyecta cosas, le inyecta antibióticos, le inyecta determinados productos para incidir sobre virus, le inyecta determinados químicos. ¿Sí? Eso es lo que efectivamente hizo la industria con los cerdos y con los salmones, etcétera. Entonces la pregunta que aparece, que vos planteabas, Malena, es ¿por qué China está dispuesta a pagar más caro el kilo de carne porcina en lugar de producirlo en su territorio? Aclaremos un dato, Malena, que es importantísimo, que hay grandes demógrafos en nuestro país y geógrafos que han planteado esto. Girao en Mendoza lo ha planteado muy bien, que es China viene de una migración tremenda de los sectores rurales a los sectores urbanos. O sea, China está vaciando los campos, igual que lo hizo Argentina, y que lo hace Argentina. Entonces, ¿por qué no produce cerdos en su territorio? Porque quiere externalizar los riegos, porque quiere externalizar los costos. China sabe perfectamente que producir esta cantidad de carne en su territorio le produce costos, ¿sí? Entonces, China está dispuesto a pagar mayor el kilo de carne en función de una inversión módica en un territorio lejano. Ese territorio es Argentina. Argeno, Y entra Argentina. Argeno está bastante bien igual. Es como Argeno. estuvo bastante en territorio argeno, total. Una mezcla entre Argentina y ajeno. Y Argentina sale como reproductor de una lógica que ya conocemos, con soja, que conocemos con la depredación del mar, que conocemos de la depredación de los bosques y de las selvas, y de la megaminería y los hidrocarburos, ya sabemos de qué se trata. Argentina le ofrece, encima con un actor que nos suena demasiado cercano, que es Felipe Solá, ¿sí? Que fue un actor clave en Justo, que fue un actor clave cuando se aceptó la soja transgénica, y ofrece su territorio. Y encima necesitamos dólares. ¿Sí? Entonces cierra el combo, y cierra este combo que está, y con esto voy a escuchar, este combo terrible es un apuro, ¿sí? Y una oscuridad, porque gran parte no se sabe. Claro. Ahí se te cortó un poquito, pará que ahí se cortó un poquito la internet o la gente del mal. ¿Hola, se escuchan? Ahí está. Estaba con el acuerdo a puertas adentro. Mucho mal. El acuerdo medio oscuro. Ahí estás de nuevo. No, si vamos a perseverar, no lo van a lograr. Estaba con el acuerdo que se hizo puertas adentro. A ver. Esto no tiene nada que ver mi celular, pero no importa, voy a moverlo. Ahí está. Ahí se escucha mejor. Bueno, ese es igual la internet, a ver. Ahí está. Se te escucha, pero. A ver. Ahí. Se te escucha, pero como no se te ve. Está como pensando. Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí te escucho. Ahí está. Vamos. No. Juro que son las fuerzas del mal.
pero no importa. Hay que poner las energías en que las vamos a vencer. A ver, ahí te escucho, a ver. ¿Vos me escuchás? Ay, este internet. No sé qué será. No, encima vos tenés re buen internet, calculo. ¿Me escuchás, Guille? Maldición. Son las energías de Hugo Sigman y de Felipe Solá. Y del presidente. Ahí volvés. Ahí volvés. Yo persevero y triunfarás. Siempre. No importa nada más. A ver. Vamos a poner alguien que haga esas reiki, esas cosas con energías. Que pongas las energías en que se vea. Digo, yo calculo que a mí me ven y a él no, ¿no? Es como que te cortaron la internet. A ver, tiren corazoncitos si a mí me ven y a él no. Cortó. Bueno, vamos a esperar y vamos a seguir. Mientras, les cuento que esta es la primera parte de una campaña que estamos haciendo, que va a salir ahora por esto mismo. Ah, tengo que poner los mensajes que se vean, porque si no, no voy a ver cuando él entre. Una campaña que inicia ahora con esta charla, que de verdad creo que la gente del mal es capaz de poner algo con la internet, tienen tanto poder. Voy a ver cuándo. Ah, a mí me veían y a él no, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Es una campaña que vamos a iniciar ahora. Sí, Guille se veía borroso, pero que va a tener un montón de aristas y que vamos a ir con todo, digamos, con todo. Como no podemos permitir que esto pase. Ah, sí, a él no lo veíamos. Sí, bueno, genial. O sea que no es mi internet. No, no, pero digo, la gente del mal es la gente del mal. Son capaces de cualquier cosa. Yo la verdad que creo en todo esto, digo. Obviamente si usan los medios de comunicación y tienen el poder de todo. Ay, gracias. Seguimos acá hasta que vuelva la señal. Ese es el grupo. La idea con esta campaña que vamos a hacer, es que la información llegue a todos lados, así que también pedimos a todos los activistas, les activistas de las provincias, y más de las provincias que también estén involucradas con esto, vamos a mandar material gratuito a todas las provincias para esta campaña. Vamos a invertir un montón para que esta campaña salga a la luz y todos la puedan ver, que la información llegue, dejemos empezar a descentralizar la información, ¿no? Porque si no la información queda acá. Y estas mega granjas, mega mataderos, que son las cosificadoras número uno de animales, ¿no? Que son los que convierten a los animales, a los seres sintientes en cosas, que realmente son completamente horrorosas y solamente encajan en una película de terror, se quieren poner en provincias, se quieren construir en las provincias. En esas provincias, como dice Sole Barruti, ¿no? Donde no hay nada, dicen que no hay nada, ¿viste? Es como tan absurdo, ¿no? Lo que es la nada, ¿no? No existe la nada, quizás habría que educar a los gobernantes que están en las provincias para decirle que no existe esa tal nada que ellos dicen, ¿no? Sí, quizás les conviene a ellos para no sentir tanta culpa y para no sentir el daño tremendo que generan a sus comunidades, a las comunidades donde están, a su país, ¿no? Tanto a los que les importa el país y el patriotismo y las fronteras. Digamos, yo no creo en eso, pero me parece fundamental a quienes sí le importan que entonces dejen de hacer como que esto es algo que simplemente se va a construir en la nada, porque no existe. Entonces, a todos los activistas de las provincias, a todos los activistas y de Catamarca, Formosa, como dicen ahí, también el Chaco, Corrientes, todos los activistas van a recibir
material gratuito para poder pegar y empapelar todo, porque hay que enterarse de esto, ¿no? Si no te enterás de esto, y después con esta promesa de trabajo, ¿no? Que eso es algo también que quiero hablar. A ver si yo estoy hablando y no sé, no tengo el WhatsApp, pero ahora lo voy a abrir para ver si me escribió Guille. Eh, toda esta información tiene que llegar a las provincias, porque son de los principales lugares de explotación, ¿no? Digo, más allá de los demás animales, que ya sabemos que ellos son las víctimas, las otras víctimas son los habitantes de esas provincias que tienen que padecer la contaminación sonora, la contaminación del aire, la contaminación de las napas. Hay ejemplos en todas partes del mundo de que esto no funcionó. No ha funcionado, no funcionó en ningún lugar esto, no funcionaron las granjas de cerdos. Y es una mentira, son promesas sobre el bidet, como dice Charlie, ¿no? Son promesas sobre el bidet que esto va a dar trabajo. No, esto no. Las fuentes de trabajo que dicen las tiran así, digamos. A ver, tengamos en cuenta esto. Un proyecto de tales dimensiones, como este, que tiene una inversión de muchísimo dinero, que aumentaría la producción de cerdos a un nivel como recién contaba Guille, no puede tratarse puertas adentro. Y encima, esto es un tratado que más que del gobierno, es un tratado privado. Eso es, los principales beneficiarios son privados. Eso es algo que tenemos que entender, son privados. Entonces digo, ¿no? Como, ¿qué onda? Vamos a dejar que esto se trate puertas adentro. ¿Por qué hay tanto secretismo sobre esto, no? ¿Por qué no quieren decirlo, no? ¿Por qué hay tanto por detrás? Hay tanto por detrás porque esto es un chanchurrio, ¿no? Esto como, obviamente, esto no lo quieren contar porque, claro, sí, cometa, de todo, digo, de por sí, hasta el ministro de Ambiente al principio había salido a decir como que él estaba en desacuerdo, que él no lo habían invitado para hablar de esto, y después salió, bueno, si está controlado. No, si está controlado, nada. Organizaciones, no aceptemos que si está controlado, nos prometen cosas. Digo, entiendo que muchos votamos a un gobierno porque pensamos que, digo, más allá, digamos, boicot es apartidario, pero después está cada persona en boicot que vota a quien quiera, ¿no? Digo, muchos votamos a un gobierno, yo esperaba otra cosa completamente distinta, y me encontré con la realidad, que en realidad, digo, todos al final construyen y alimentan lo mismo, ¿no? Esto no es democracia, totalmente no es democracia, es algo que está completamente desubicado para un gobierno que se dice democrático, ¿no? Entonces, y eso es lo peor, que quizás por empatía o por afinidad política se aceptan promesas que no acepten promesas. Esto no puede estar nunca bien, nunca puede, no hay manera, digamos. Simplemente veamos ejemplos que han pasado en otras partes del mundo para darnos cuenta de que todos los lugares donde se han puesto, ni siquiera le hablo a los animalistas, digo, a quienes obviamente tenemos empatía con los demás animales y entendemos que los demás animales sienten como nosotros y que nosotros somos animales también, y la sintiencia de los cerdos y demás cosas, que digo, a quienes entendemos eso, estamos en contra de primera mano en estas granjas. Digo, no queremos que se cosifiquen a los animales y se los mate. Digo, voten a Macri. Yo entiendo que hay un montón de... La política es así, ¿no? A veces siendo de determinado partido o teniendo simpatía con determinado partido, vamos enceguecidos, todo lo que hagan, no creamos en eso, no es así. Así como Felipe Solá firmó en su momento lo de la soja, así como lo hizo, quiere firmar lo de los cerdos. No podemos permitir que algo que tiene relación con el buen vivir de la Argentina, con el buen vivir de toda la Argentina, sea firmado a puertas adentro. Digo, sospechemos. Y aparte no tenemos que coincidir el 100% con las personas que apoyamos. Digo, hasta con nosotros. Digo, no tiene que coincidir el 100% con las cosas que decimos desde boicot. Para nada. Digo, uno puede, aparte, ¿en dónde hay ese 100% de coincidencia? Digo, eso es la media naranja y esa idea romántica de que uno coincide el 100% con otras. No es necesario. Sí, lo firmó en inglés, el tratado de la soja lo firmó en inglés y ni siquiera fue traducido, ¿no? Digo, y hoy estamos llenos de soja
llenos de venenos en la tierra, en el agua. Digo, y otra de las cosas, pensemos en la gente de las provincias. Digo, pensemos en quienes están en las provincias, quienes viven en esas provincias que son afectadas y que van a ser afectadas, ¿no? Eso pensemos, en las personas que van a vivir ahí, que van a ser envenenadas. Pensemos en las madres de Ituzaingó, cómo salieron a luchar y fueron de las primeras junto con Carrasco, el médico Carrasco, que dieron a la luz una situación que se padece en gran parte de la Argentina, en estas provincias que son las provincias que más producen, pero que más hambre tienen y más envenenadas están. Digo, no nos dejemos enamorar por promesas, no nos dejemos enamorar por promesas. Esto es un trato que se quería hacer a espaldas de todas las personas argentinas y que se quería hacer puertas adentro. Entonces, digo, me parece que eso ya es sospechoso. Y pensemos realmente en esas personas que viven en esas provincias. Esto es más tala, más soja, más degradación, más muerte de animales. Digo, bueno, nada. Voy a ver si puedo entrar en el WhatsApp, que me puse a hablar de esto, pero porque quizás le sacaron el internet, son capaces. Lo van a firmar porque está en mandarín, y sí, la verdad que posiblemente, de por sí están diciendo que lo quieren firmar allá en China, pero no sé, yo sigo diciendo, está Guille, a ver que me mandó un mensaje. Yo sigo diciendo que no lo van a firmar. Yo sigo diciendo que no lo van a firmar, que no vamos a dejar que lo firmen, no se lo vamos a permitir, porque hay algo muy importante también, usan las palabras, y entonces con sus palabras dicen, no, bueno, ya está, esto no hay marcha atrás, ¿no? Encima otra, ¿no? A la UTT, a la Unión de Trabajadores de la Tierra, les prometieron cosas, les prometieron puestos de trabajo, no sé cuántas cosas más les habrán prometido, cuando ellos estaban en Cancillería, porque uno piensa también que el trato se hace en Cancillería, pero bueno, no solamente se hace en Cancillería, vuelvo a decir, que ahí está Guille. Perdón, yo me quedo hablando, ahí está Guille, lo vamos a agregar, y vamos a volver con todo. Gracias por estar ahí, yo hablé, a ver, esperando a Guille, pero ahora le vamos a hacer las preguntas a él. Pero no nos dejemos engañar, y las provincias, todas las provincias que quieran sumarse, que les mandemos cosas, por favor, escríbanos a quiero@boicot.com y vamos a mandar material. Ahí está Guille. Vamos, Guille. Volví. Te escuchaba, estabas hablando, Malena. Dale. Sin parar. Pero, pero me quedé con la parte tuya, voy a sacar los comentarios, así nos vemos mejor. Y me quedé con la parte tuya que decías que esto se hacía puertas adentro, ¿no? Como para sospechar. Sí, y además nos hace acordar, ¿no? Digo, tenemos una memoria reciente. Hace 25 años se aprobaba la soja en condiciones muy parecidas. El modelo sojero se aprobó rápido y a puertas cerradas. Es fundamental exigir abrir en términos colectivos, involucrar a los movimientos sociales, a las organizaciones, a las reivindicaciones. La verdad que es sorprendente porque además ni siquiera está ubicado los lugares donde se van a dar. Parece ser lo mismo Catamarca que la Pampa Húmeda, es una barbaridad. Pero estabas hablando vos, Male, dale. No, yo hablaba mientras estaba esperándote a vos, un poco para que nos sigas contando todo esto que vos sabías, y más que nada me gustaría como ir entrando en el tema de, esto pensamos que es una firma que va a hacer el gobierno, ¿no? Con todas esas promesas que dan de trabajo, ¿no? Porque ahora como que se agarraron del tema del trabajo, como que van a dar puestos de trabajo, no sabemos cuántos, ¿no? Cuando en realidad después, porque las granjas trabajan 1 o 2 personas, ¿viste? Tampoco necesitan tantas personas trabajando, pero ¿qué tiene que ver este personaje, Hugo Sigman, y en todo este entramado? ¿Quién es Hugo Sigman, Guille? Es una gran pregunta, ¿qué tiene que ver acá Hugo Sigman, ¿no? Porque esto que yo comentaba de biogénesis vago es muy raro. Yo después, si querés, Malena, te mando el link y lo compartís. Es este anuncio que hace Biogénesis Vagó en enero, muchos meses antes que Cancillería, con un discurso aséptico, casi gubernamental, hablando de los acuerdos. Y Hugo Sigman es 6º o 7º millonario en Argentina,
digo, es una persona de mucho poder, una persona que fuentes muy cercanas me han planteado que es el peso fuerte hoy del Ministerio de Salud. Es una persona que tiene en este proyecto muchos intereses. Sanidad animal, con las comillas que hablábamos, también productora de semillas, tiene el grupo Insud, tiene intereses en Bioceres, es una productora de semillas, invierte mucha plata en la comunidad científica y tecnológica, tiene mucho que ver con la producción de test, ¿sí? O la de sueros equinos. Digo, es una persona que ha jugado, ¿no? A rojo y negro en la ruleta y que está de los dos lados del mostrador, ¿no? Y es muy preocupante porque además, algo que sí me gustaría agregar es, en este tipo de acuerdo, en un montón de acuerdos que planteamos dentro del colectivo que pertenezco, de filosofía de la biología, que analizamos, hay una especie de entramado muy difícil de diferenciar entre Estado y empresa. Y eso es una cosa muy importante que sí me gustaba ratificar. No queda claro hasta dónde va el Estado, hasta dónde está la empresa. Acá, a priori, pareciera ser que es un acuerdo entre Estado argentino y China. Sin embargo, no se sabe, y los acuerdos empresariales son claros. En todos los casos que hablamos pasa lo mismo, con empresas multinacionales interesadas, pero también con empresas locales. La figura de Hugo Sigman es una figura muy fuerte y es una o una trans empresa, ¿sí? que vincula a España, Argentina, con intereses de muy diferente lado. Y es muy difícil diferenciar, tu pregunta es muy buena, y no lo sabemos, y tenemos que estar muy atentos y atentas con esto que puede firmarse, ¿no? Digamos, las manifestaciones, la forma en la que nosotros vayamos a decir no, ¿son más efectivas en Cancillería o en INSUD? Es una gran pregunta, una gran pregunta. Cancillería hasta ahora ha planteado en las reuniones, la información que nos llega es una cuestión hermética. El acuerdo ya está firmado, el preacuerdo ya está firmado, no hay mucho que negociar. INSUD no habla. Yo los invito y las invito a que busquen a Hugo Sigman en la web y vean la forma en que se declara, y es un discurso aséptico, pero que todo el momento, todo el tiempo, articula con las políticas de Estado. El Ministerio de Ambiente no participa en el debate, habla mediante determinados programas que efectivamente esto tiene programa sonótico o potencialidad sonótica, vale ser corregido. Algún funcionario de medio ambiente reconoce que esto es una situación importante y después, a nivel de Estado, nada más. Y la comunidad científica en silencio, ¿sí? Que es una cosa grave, yo pertenezco a la comunidad científica, no ha señalado mayor cosa al respecto. Los pequeños productores, hablando por lo bajo, acá son clave los pequeños productores. Más del 90% de la producción porcina en Argentina, independientemente que es en condiciones que uno puede señalar, más del 90% tiene menos de 50 madres. Este proyecto va a barrer con esa producción. ¿Dónde están? ¿Sí? Los consumidores, se espera que muy probablemente el precio de la carne, esto puede sonar paradojal, aumente, porque lo va a conectar con dólares. Entonces, inmediatamente sabemos eso, el petróleo en Argentina, no porque Argentina lo produzca, bajó. Entonces, hay un montón de aristas, ni hablar del destrato animal, el maltrato animal, acá, que son fundamentales y que de alguna manera los y las que estamos impulsando esto esperamos conectar con las luchas en territorio, conectar con ustedes, manifestar la gravedad que tiene esto y la oscuridad que tiene esto. Ibas a decir algo, Malena, perdón. Iba justamente a preguntarte eso. ¿Cuál es la gravedad real de esto, digamos, para ir a lo concreto? ¿Se contaminan las napas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el aire? Con la contaminación sonora también, que recién lo que hablaba era eso, ¿no? También pensar en las personas que van a vivir en las periferias de estos lugares del horror, ¿no? ¿Cómo se vive en estos lugares del horror, con ese olor, con ese ruido? Tal cual. Yo, mira, una de las cosas que me comprometo a hacer mañana es
me acaba de mandar la persona a cargo de salud de un pueblo del norte de Chile, Freirina, que tiene un caso muy parecido, que tuvo un caso muy parecido, hasta que el pueblo se rebeló en el 2012, lo echó. Esta persona de salud me describe en 20 minutos, yo mañana voy a tratar de sistematizarlo y subirlo acá también por Instagram, me detalló todas las consecuencias de salud que tuvieron. Cuando uno escucha a la comunidad de Freirina, que queda en el norte de Chile, a unos 180 kilómetros de Copiapó, empezando el desierto de Atacama, y voy a decirlo, vale la palabra, hay que recuperarlo, algunas palabras, el olor a mierda. Es un olor a mierda que impide vivir. Y que además cuando escuchás a las madres así hablar, las arcadas que le generan a los niños y niñas cuando desayunan. Ese es el primero, ¿sí? Y después, lo que uno espera, Malena, es contaminación de aire, el olor es contaminación de aire, ¿sí? Contaminación de napas en zonas donde el agua escasea, ¿sí? Contaminación de tierras, andá a ver lo que cultivás después que se vaya a esa fábrica, ¿sí? Hablen con la gente, por ejemplo, de Saladillo, después si querés te paso un par de vínculos, llamen a la gente de Saladillo, lo que significa tener cerca un feedlot, ¿sí? Contaminaciones es lo mínimo que uno espera. Locales y regionales, ¿sí? 25 fábricas para empezar, porque además quiero poner esta llamada de atención. Yo no le creo a Cancillería que el proyecto involucre 900.000. Para mí el proyecto de fondo es 9 millones. Para mí quieren llenar de fábricas Argentina. Sepamos que en este primer punto está una lucha clave. Y lo quiero decir, me hago cargo de lo que estoy diciendo, ¿sí? No tengo ninguna duda de que Cancillería cambió el cero para que esto se haga más posible, más verosímil, pero es una locura lo que se está poniendo en juego, ¿sí? Empezar 25 fábricas para poner 250 fábricas en Argentina. Cuando se pone la soja, se habló de un proceso que se llamó pampeanización de los suelos, que es tratar a todo el territorio argentino como si fuera pampa húmeda. El territorio argentino es disímil, es heterogéneo. Plantar soja en la pampa húmeda, en Santiago del Estero, en Chaco, es una locura. En todos los casos es una locura. Ahora, en algunos casos produce algunas consecuencias mayormente que en otras. Acá están haciendo exactamente lo mismo. Tiran territorios como si fuera lo mismo, Río Negro, Tucumán, Corrientes, Chaco, Catamarca, La Rioja. Mencioné lugares que se hablaron explícitamente, ¿sí? Como si fuera lo mismo. Después, se habla, total. El otro día, sí, perdón, Malena, perdón. No, por favor, después te pregunto. Acá hay un tema más que yo ya lo mencioné, pero me importa marcar. El tema de la cantidad de animales es clave. No es lo mismo una persona que tiene 6 chanchas, una persona que tiene 20, una persona que tiene 100 o una fábrica que tiene 12.500. También tenemos que ubicar eso. Lo que se produce es diferente. Una de las consecuencias que uno espera de un hacinamiento de animales, ¿sí? Pero biológicamente hablando, es que empieza a circular necesariamente por hacinamiento de animales, ¿sí? Por malas condiciones de vida, con lo cual bajan necesariamente las defensas, ¿sí? Y por homogeneidad, ¿sí? O sea, cuando uno tiene producción homogénea, sea de chanchos, de soja o de salmón del otro lado de la cordillera, en Chile, lo que uno espera es que ese conjunto de organismos biológicos disminuya sus condiciones de vida, baje su capacidad de resistir frente a patógenos. Con lo cual uno espera que eso se enferme. Todos y todas las que tenemos granjas o huertas pequeñas sabemos de qué estamos hablando. Las huertas se fortalecen cuando tienen diversidad, heterogeneidad, ¿sí? Entonces, muchos chanchos juntos se van a enfermar. Eso no es que tengo que ser conspirativo, no, se van a enfermar. ¿Qué hace la industria porcina frente a eso? Acude a los químicos, acude a los antibióticos. Uno espera mayor cantidad de antibióticos, mayor cantidad, ¿sí?, de químicos para incidir sobre los virus o sobre los hongos. ¿Qué genera eso? A corto plazo genera
que uno genere la producción del caso. A mediano y largo plazo genera la aparición de resistencias. Reitero, no estoy diciendo nada conspirativo, estoy hablando de biología pura, ¿sí? Dura y que presentada en los trabajos. Frente a eso, lo que estamos esperando en Argentina es que si ponemos proyectos de este tipo, son 25 unidades de producción con potencialidad de generar patógenos resistentes a antivirales y antibióticos. Argentina vende hoy los territorios a China, ¿sí? Para ganar dólares a corto plazo y a largo plazo generarse problemas. China está dispuesto a pagar más caro el kilo de carne con tal de externalizar los costos y los riesgos. Esto que estoy diciendo, Malena, todavía no lo contestaron. Y el Ministerio de Ambiente reconoció que era cierto, que estábamos comprando un problema muy serio y que estamos discutiendo en un contexto de aislamiento obligatorio la posibilidad de traer 25, por empezar, 25 megafábricas con potencialidad zoonótica. No, no, es que es increíble que ya de por sí es más que sospechoso, ¿no? Digo, cómo se trató todo esto, cómo se manejó todo esto. Y lo que es increíble es que un gobierno supuestamente democrático, ¿no? Y un gobierno que venimos del gobierno de Macri, ¿no? Tengamos en cuenta de dónde venimos, y uno piensa que, bueno, que realmente quieren el bien de la Argentina, de la población, generar más puestos de trabajo, pero que en realidad lo que demuestran con esto, haciendo un negociado así o intentando hacer un negociado así, es que genere o que nos haga por lo menos sospechar. ¿Por qué no se abre el debate público, no? ¿Por qué lo primero que hicieron no fue, bueno, abrir un debate público teniendo en cuenta las posibles consecuencias de esto encima de un estado de pandemia? Por eso digo, no me parece para nada raro que lo quieran hacer mientras estamos todos encerrados obedeciendo, ¿no? Porque en realidad estamos encerrados obedeciendo y nadie está hablando ni de los antibióticos en los animales, que son los principales consumidores de antibióticos a nivel mundial, ni en las superbacterias, ni en las pandemias posibles que todo esto puede generar. Totalmente, esa es la clave, Malena. Esa es la clave, esa es la clave. ¿Qué tipo de democracia estamos hablando? ¿Qué tipo de dicotomía entre salud y negocios que nos dijeron, salud y economía, ¿sí? Con un proyecto de este tipo. No, no, acá yo creo que hay varias cosas, políticamente hablando. Primero hay una línea que se nos plantea diciendo, acá hay prioridades, y acá hay cosas que no se van a tocar. El modelo del extractivismo en Argentina no se va a tocar. Es nuestra entrada de dólares y no la vamos a discutir. ¿Sí? Inclusive redoblamos apuestas, porque acá tenemos que discutir chanchos, pero tenemos que discutir soja, tenemos que discutir IBT, tenemos que discutir deforestación, ¿sí? Con Arauco predando nuestra Mesopotamia, tenemos que discutir litio, tenemos que discutir megaminería, tenemos que discutir hidrocarburos, tenemos que discutir pesca industrial en Argentina. ¿Es eso lo que urge a discutir? Están armando un proyecto de país, están consolidando un proyecto de país ya conocido que no permite que pensemos a nuestros nietos y nietas. Lo digo claro, ¿eh? Digo, no hay forma de pensar a 20 años Argentina. Lo dije antes de la pandemia, lo digo ahora. Están jugando a la ruleta con un país bajo la cuestión, la apuesta de que necesitamos dólares. Imagínense manejar un hogar de ustedes con esa lógica, que no importe el presente, ¿sí? Que no importe el mediano plazo, que solo importe el presente. Yo acá hay un término que a mí me gusta, no acudo mucho a los términos de filosofía, pero es el término de presentismo. Tenemos un exceso de presentismo. Lo único que se busca es resolver el presente y no buscar qué país estamos dejando. Es una locura estar discutiendo en un contexto de aislamiento obligatorio un proyecto de país con potencial pandémico que no se nos ha comunicado oficialmente y que Cancillería lo único que repite es esto ya está cerrado y Medio Ambiente lo único que dice es esto es un proyecto de Cancillería. No, yo lo escuché a Cabandier, otra de las cosas, ¿no? Entre estos personajes nuevos de la política, lo escuché a Cabandier diciendo que a él no lo habían llamado para hablar de este proyecto.
Después salió hablando de que, bueno, si era controlado, estaba todo bien. Digo, otra de las cosas sospechosas, ¿no? De gente que está en contra de un proyecto como este, que yo al principio Cabandier la verdad que me dio esperanza, lo escuché hablar por las quemas Mm. de los humedales, lo escuché hablar en contra de los ganaderos, pensé que realmente estaba ahí, no tirando con una manguera tratando de apagar el fuego, sino que realmente estaba ahí con una intención política de cambiar esa realidad que viene pasando hace muchos años. Tengamos en cuenta que las quemas en los humedales no es la primera vez que pasan, pero sí están bastante intensificadas, ¿no? Pero Mm. digo, ¿cuáles son los manejos que vos creés que hay detrás de la política cuando hay tanta ciencia que demuestra que hacer esto nos va a empobrecer, literalmente, nos va a empobrecer la forma del buen vivir, ¿no? Mira, si me permitiste respondo con algo oblicuo, pero que acude a lo que estás diciendo. Nosotros dentro del colectivo de filosofía de la biología, de CONICET y Universidad de Buenos Aires, investigamos diferentes cuestiones, ¿no? Tratando de comprender esto, ¿no? Lógicas, imperantes, etc. Una de las cuestiones que nos metimos es con el tema de las abejas, ¿no? ¿Qué pasaba con la salud de las abejas en Argentina? A nivel mundial se está discutiendo mucho de abejas, Argentina es un productor de miel muy importante, y tratamos de comprender qué opinaban los famosos órganos de control en Argentina, ¿sí? Que en el caso de Argentina, y en el caso particular de los agroquímicos, agrotóxicos, mejor dicho, es SENASA. Entonces tuve que entrevistar a personas vinculadas con el control de agroquímicos y la cuestión de abejas de apicultura. Yo ahí me topé un poco con algo que se articula, Malena, con lo que vos decís y con una defensa de gran parte de las personas que impulsan este proyecto. Hoy la lógica de aprobación de los agroquímicos y agrotóxicos que trascienden mucho a Cabandier, a su voluntad, no lo quiero analizar a Cabandier, ¿sí? Pero institucionalmente, estatalmente, hoy Argentina aprueba los agroquímicos, agrotóxicos, básicamente por un tema de ética empresarial. Con esto de ética empresarial no estoy haciendo una lectura de nada. Fue lo que me dijo uno de los representantes de agroquímicos de SENASA en la entrevista. ¿O qué quiere decir ética empresarial? Que le creo a la empresa lo que me dice. ¿Sí? A No. ver si entendemos. Argentina sostiene no el principio de precaución, ¿sí? Que está, de hecho, en la legislación vinculada con Río de Janeiro y que de alguna manera tendría que sostener nuestra lógica de aprobación de agroquímicos. Argentina hoy sostiene su legislación y su aprobación de hecho de los agroquímicos en lo que las empresas le presentan. Claro, cuando vos lo hablás, dicen, no, bueno, pero nosotros lo monitoreamos, nosotros controlamos. En algunas cosas SENASA hace el estudio, ¿sí? En otras simplemente deja que la empresa haga. ¿Esa legislación de cuándo es? Esa legislación es de la década del 90, que es pleno impulso del neoliberalismo durante la época de Menem, ¿sí? Que Argentina nunca cambió. Entonces, para ir derecho al hueso, hoy Argentina, por ejemplo, en el caso de los agrotóxicos, se sostiene una legislación basada en el neoliberalismo más puro, que básicamente sostiene en empresas que a su vez tienen juicios multimillonarios en Estados Unidos como Bayer Monsanto, ¿sí? Eso lleva a que, por un lado, no se les crea a los productores de miel, en este caso a los apicultores, no se les crea a las comunidades que se están muriendo en Santa Fe, Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, producto de un glifosato, por ejemplo, que produce tumores, ¿sí? Y que no se le crea a nadie que esté planteando que esto a mediano y largo plazo es una locura. Ese sistema de control es el que hoy se nos promete que respecto a los cerdos será diferente. No, es completamente increíble y creo que es hasta parecieran antónimos empresarial y ética, ¿viste? Como que decís, eh, no me cierran mucho, ¿no? Y teniendo en cuenta esto y que hablaste del SENASA también, creo que el SENASA es otra gran pata de esto. El SENASA hoy por hoy no puede verificar los establecimientos que hay hoy por hoy. Digo, ¿cómo va a ser con esta cantidad de establecimientos? Digo, va a ser la ley de la selva, eso van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Digo,
me parece que hasta pensándolo como a futuro, ni siquiera el SENASA puede decir que van a poder controlarlos. No, claro, y además empujan, Malena, porque digo, ¿cómo una comunidad le va a creer al estudio ambiental en juego cuando ya te presentan al estudio como al acuerdo como ya efectivizado? ¿Qué tipo de acuerdo es que la parte ambiental no es una parte decisora de la cuestión? ¿Vos sabés a qué me hace acordar? Perdón, los vínculos, pero tiene que ver con algunas cuestiones que rememoro. Hubo un efecto muy importante en la zona de Valdivia, en Chile, un país emblemático, evidentemente, ya mencioné a Freirina, a partir de la muerte de los cines de cuello negro. Cuando esta empresa, que era una empresa justamente vinculada con la gran forestal a nivel mundial de origen chileno, que es Arauco, que la tenemos en Argentina, hace una especie de estudio, decide mandar un supercaño de esta zona de Valdivia, ¿sí? En esta reserva natural donde había cisnes, al mar. Lo frenan los puertos pesqueros, diciendo que no van a aceptar, y dicen algo muy doloroso, lo digo como parte de la comunidad científica, dicen, no vamos a aceptar que hagan el estudio de impacto ambiental, porque creemos que cuando ustedes hacen el estudio de impacto ambiental ya tienen tomada la decisión. Y eso es dramático en términos de la calidad de la democracia, como vos decías antes. No creer ya en los estudios de impacto ambiental, creer que son solo una excusa para que las empresas se monten en nuestro territorio, con complicidad más o menos activa de los estados, es terrible, es una derrota que tenemos. Lo digo como científico también del caso. Tenemos que reclamar estudios de impacto ambiental, que si dan mal, la empresa se tenga que marchar. No puede ser una anécdota de una empresa. Entonces, Claro. que a mí el ministro de Agricultura me diga, sí, igual vamos a hacer los estudios de impacto ambiental, pero el acuerdo está cerrado, estamos todos locos. Eso no es así. Hagamos el estudio de impacto ambiental y si eso es una locura, hacerlo en Catamarca, se tendrá que ir la empresa, no es tendrá que maquillar algunas cosas. Yo creo que estamos en un lugar y en un momento fundamental de la historia de Argentina, lo digo en serio, en un momento donde tenemos que conectar luchas. Tenemos que conectar la lucha que están reivindicando organizaciones como ustedes, la lucha de los trabajadores, la lucha de los ambientalismos, la lucha de los pueblos originarios, la lucha de los feminismos, la lucha de los derechos humanos, ¿sí? La lucha de un montón de organizaciones y reivindicaciones parciales que tenemos que entender que estamos hablando de lo mismo, que es cómo nos vinculamos con los territorios. Totalmente, totalmente. Bueno, coincido y me pareció muy, muy fuerte, igual con los ejemplos que das, porque son un poco, ¿no? El presagio de lo que puede pasar acá si llegaran a hacer esto, ¿no? Y vuelvo a lo del UTT y a este posteo que hizo ayer o anteayer diciendo que bueno, que había como, no sé si hablaba de una esperanza o una oportunidad, cuando qué oportunidad hay cuando te dicen que hay un acuerdo que está cerrado y bueno, ¿cuál es la oportunidad entonces? Si el acuerdo ya está cerrado. ¿De qué oportunidad me hablan? ¿Cuál es el espacio que le dan a la sociedad para poder hablar de esto? ¿Cuál es el espacio que le dan a la ciencia? Porque, digo, Exacto. me parece algo que es tremendo porque estamos hablando de vidas que hay en juego, estamos hablando de futuros que hay en juego. No es algo menor, ¿no? Entonces, entendiendo cómo es esto, ¿cómo puede ser que un gobierno como este acepte este trato? Por eso digo, en realidad es un trato del gobierno, es un trato de estos personajes, ¿no? Que van rondando los diferentes gobiernos, como vuelvo a este Hugo Sigman y a esta manifestación, no en Cancillería, que me parece que al final es mucho mejor en Insud, que es uno de los lugares de él, y que también tiene relación, como decías vos, con los antibióticos. Y no sé si sabías que él fue sospechado, de él es el único que tiene la patente de lactosa acá en Argentina, y fue sospechado Ah, de no. traer lactosa en Argentina para justamente vender las vacunas, ¿no? Entonces digo, es un personaje que es bastante nefasto y bastante macabro y que está con gente famosa porque a su vez tiene una productora de cine que es la que hizo Relatos Salvajes, la que produjo Relatos Salvajes y la que produjo otras tantas otras películas más, ¿no? ¿Crees que vos, desde la ciencia y desde también la filosofía,
¿usan las palabras de decir que este trato ya está y está cerrado para que se cierre el trato, o crees que es real que el trato está cerrado? A ver, primero algo respecto al anterior. Yo creo que acá estamos hablando en planos gubernamentales, estatales y de nombres. Desgraciadamente, ojalá el tema fuera solo Hugo Sigman. Acá hay una política de Estado de hace 25 años en Argentina, y obviamente uno lo puede ubicar en 500 años más atrás, evidentemente, ¿sí? Pero hace 25 años una forma muy precisa de extractivismo. Eso en Argentina ha sido ininterrumpido, independientemente de la sucesión de gobiernos del caso. Sea de la Rúa, sea Dualde, sea los diferentes gobiernos del kirchnerismo, sea Macri o sea el nuevo Alberto Fernández, no hay mayor diferencia. Sí, en algunas cuestiones, el lugar que tiene el Estado, si hace acuerdo con Chevron, digamos, hay algunas diferencias, pero en términos generales hay un extractivismo de política de Estado. A nivel gubernamental, este gobierno, en particular de Alberto Fernández, no solo no ha mostrado interrupción de esta política de Estado, sino que ha mostrado una forma incrementada. Y en particular, lo que vos decías, Malena, es clave. Acá tenemos que perseguir qué hacen determinadas empresas y por qué ocupan un lugar fundamental. Y la última parte, Malena, ¿qué me comentabas? Preguntaba si vos creías que el dicho de ellos, que esto está cerrado, es realmente porque está Ah, cerrado o es una forma de ellos para implantar esa idea, porque si a vos te dicen que algo ya está cerrado, te saca las ganas de hacerlo, bueno, listo, te quedás con lo que hay, ¿no? Te saca las ganas de luchar. Entonces, si te dan la posibilidad y te dicen, bueno, si te dicen esta guerra ya está perdida, ¿viste? ¿Para qué voy a salir entonces, no? Si crees que es una forma de sí, discurso o que es algo real. creo que ya acordaron con China. Creo que ya se comprometieron con China porque regalan territorios porque no son de ellos. Porque además pediles a estos funcionarios que van a aprobar que las grandes chancherías vayan al lado de sus casas. No van a ir al lado de sus casas, van a ir al lado de la gente pobre de Argentina. Por eso piensan en el noreste, por eso piensan en el noroeste. Miren los datos de mortalidad del COVID del Chaco. Comparen los datos de mortalidad con el resto del país. Ahí van a meter las chancherías. Porque la gente pobre, porque la están buscando arrinconar, eh, eh, la están buscando atrapar. Creo que hay dos fases. Yo creo que acá realmente creo que hay dos fases. Hay una fase de este momento. Tenemos que articular luchas. No tengo duda que tenemos que articular luchas. Hoy al mediodía hablaba con gente de Río Negro, Malena, ahora con ustedes, mañana con gente de El Chaco, el jueves con gente de Santiago del Estero. Estamos hablando todo el tiempo con la gente de territorio. Tenemos que reivindicar y pensar colectivamente cómo rearmarnos. No estamos como en el 95 cuando aprobaron la soja, ya tenemos experiencia, ¿sí? Pero creo que hay una fase posterior. Si perdemos esta, yo creo que se trasladará la lucha a los territorios particulares. Y ahí tendremos una nueva etapa de luchas. Así como se ganó con que la fábrica de Monsanto no se montó con donde se quería montar, yo creo que se trasladará a una segunda instancia. Pero yo creo que tenemos que comprender algo. Estamos hablando de una realidad actual y del futuro de nuestros hijos y nietos. Si no comprendemos este momento bisagra, yo creo que estamos perdiendo un momento clave. Tenemos que articular luchas, tenemos que tratar de tener la paciencia, por eso también te estoy muy agradecido, de comprendernos, de entender cada uno, de aprendernos, ¿sí? Todos estamos aprendiendo en estos días. Yo no era especialista en chancho, no lo soy, ¿sí? Entonces, se trata en gran medida de pensar colectivamente cómo queremos vivir, y no tengo duda, no sé si la vamos a ganar, pero que la tenemos que luchar y dejar todo, estoy totalmente convencido. Me encanta eso. Yo estoy diciendo que vamos a lograrlo, no sé, como palabras que también nos impulsen, ¿no? Creo que está bueno no bajar los brazos frente a esto y así, y también viendo ejemplos, ¿no? Así como lo que pasó, como lo que decís recién, Monsanto en Córdoba, que ya tenían la estructura y que se plantaron ahí, y no se plantaron los de corbata y saco, ¿no? Se plantaron ahí las Claro. personas que realmente querían otra cosa, ¿no? Ahí no estaban los empresarios y los políticos, ¿no? Que se están beneficiando con esto. De alguna manera, ellos están en sus mansiones y tienen otros proyectos de vida. Por eso está bueno
que el mensaje llegue a las provincias. Y como no te quiero sacar mucho más tiempo, que te quería No me preguntar sacás, no me en sacás, cuanto, placer. bueno, qué bueno. En cuanto a estas potencias mundiales, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, de China y de Argentina, que ya teniendo en cuenta que hay una base militar china en Argentina, ¿vos crees que esto es el inicio de muchísimos otros negociados más con China? Bueno, ahí tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, mañana me escribió hace un rato una persona de la CNN en español que me va a hacer una entrevista. Estados Unidos juega su juego. O sea, nosotros tenemos que ubicar esto, que Estados Unidos y China están en una guerra comercial. Ahora, Argentina no tiene por qué participar por uno de los bandos. Esa es la locura. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos como China juegan con las mismas reglas. Eso es la claridad. Estados Unidos y China no tienen diferencia. Yo sé, digamos, imagínense lo que opino, si está por salir un libro que escribí, que justamente en gran medida motorizo lo que hizo Estados Unidos con nuestro continente en la década del 70, 80, etcétera, ¿sí? Pero China no juega muy diferente. China juega a una ocupación comercial y en este sentido tenemos que entender cosas que, por ejemplo, el observatorio, creo que se llama de acuerdos entre Argentina y China ponía muy claramente en juego. Cuando hablamos del acuerdo entre Argentina y China, estamos hablando de un acuerdo bilateral como puede ser Argentina y Chile o Argentina y Brasil inclusive. Estamos hablando de una superpotencia que le dice a Argentina, vos poné el territorio, nosotros te consumimos el producto y vos dependés de nosotros para nuestro consumo. Esa lógica no es muy diferente a la de Estados Unidos, ¿sí? Es la misma. De hecho, la aprendió en Estados Unidos. Tenemos que entender que acá cuando se nos ofrece Argentina y China, no se nos están ofreciendo dos lógicas diferentes. Y que cuando hablamos, por ejemplo, de palabras tan rimbombantes como soberanía alimentaria, estamos hablando de cómo elegimos producir, cómo elegimos consumir, qué significa alimentación para nosotros, y en ningún sentido ni Estados Unidos ni China en un acuerdo de este tipo lo puede garantizar. No nos hagan, y esto está muy bueno que también entres por ahí, Malena, no nos hagan elegir entre cosas que son falsas opciones. No es una opción para nosotros buena que China nos diga, nosotros les compramos toda la producción, ustedes produzcan chanchos no importa a qué costo. Es pésima noticia. Es pésima, pero inclusive hasta el punto de que sabemos que va a incidir sobre los pequeños productores, sabemos que va a incidir sobre el precio del kilo de cerdo, sabemos que va a producir sobre la calidad de cerdo, sabemos que va a producir sobre el destrato animal, sabemos que esa tierra después no se va a poder usar para nada, sabemos que estamos importando riesgo de zoonosis. Digo, que China, lo digo, ¿sabes por qué? Creo que además estás apuntando ahí, porque gente respetable, ¿sí?, del gobierno, que realmente lo digo en términos personales con las cuales he participado ámbitos académicos, nos acusaron de que nos solventaba la campaña de Estados Unidos. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Nosotros queremos que Argentina elija su producción, elija su alimentación y elija su destino. China no es un país para que podamos tener acuerdos bilaterales. China es una superpotencia que puede elegir en este contexto qué consumir, cómo consumir, aún exportando los riesgos como en el caso de este acuerdo. Súper claro. Y cuando hablabas y cuando no hablas con tanta claridad del tema y con tanta sapiencia y información, ¿no? Que es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es información. Digo, si no hubiera nada oscuro, la información nos la deberían dar. Digo, los voceros que tienen realmente, cuando te vi, por ejemplo, en la entrevista que hizo Eco House, digo, fueron un desastre. Digo, no es más que verlos, ¿no? Como sin información, diciendo cosas que no tenían ni siquiera sentido, como que digo que cualquier persona que lo ve, ¿no? Me parece, pensando en no los animalistas, las personas que están en la movida medioambiental, ¿no? Cualquier persona que lo ve puede vislumbrar muy fácilmente que del otro lado no solamente no hay información, sino que la información que hay es patética. Sí, y por eso proponemos abrir.
O sea, ni siquiera estamos pidiendo frenar, estamos pidiendo abramos, den toda la información del caso, incluyan actores, incluyan a los pequeños productores, incluyan a los animalistas, antiespecistas, etcétera, incluyan a los ambientalistas, sienten en la mesa de negociación, no para escuchar, no queremos que nos escuchen, queremos ser parte de la mesa de decisión. Esto es un tema importante, hay una confusión muy grande de pensar que el escuchar es la clave. No me importa que escuchen, ¿sí? Estamos hablando de qué decisión tomamos como país. Y estamos hablando en territorios a lo largo y a lo ancho de este país. Yo creo que esa es la clave, esa es la clave. El Estado hasta ahora se ha mostrado oculto y con celeridad. Esas dos coordenadas son terribles, terribles, y las conocemos y además las crisis, como la que estamos viviendo en la actualidad, las aprovechan a favor. A mitad de la década del 90, la soja transgénica, todo lo que vino después, se aprobó después de una crisis agraria muy importante y en pleno menemato. La megaminería se aprobó después de una década infame del menemato. La expansión de la soja se generó después del 2001 en crisis. No dejemos que las crisis sociales reales, como la actualidad, que la gente no tiene laburo, sean a favor de los negocios empresariales, porque lo único que vamos a hacer es multiplicar problemas, no resolverlos. Si no me creen, vayan a los documentales de Freirina, vean cómo quedó Freirina, este pueblo empobrecido, no pobre, empobrecido del norte de Chile. Quedó peor una vez que se fueron las factorías. Quedaron con olor a mierda, quedaron con napas contaminadas, quedaron con enfermedades en los cuerpos. Si no me creen, llamen o viajen cuando puedan a los pueblos de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, y vean cómo quedamos después de la asociación. Si no me crean, vayan a Hachal y pregúntenle a los pobladores cómo eran antes de la megaminería y cómo son ahora. No compremos espejitos de colores. Un dato, Malena, si me permitís, cuando viajé a Hachal, ¿sí? Viajé los últimos 2 años, tanta gente querida allá, uno imagina, ¿no? La Barricol, cuánta gente de Hachal, ¿no? Da trabajo, ¿no? Esta cuestión de vienen las empresas por trabajo. Uno cuánto diría, ¿no? De Hachal. 30, 40 personas. Digo, por 30, 40 personas, no sé cuántos derrames ya tienen en Hachal. Digo, comprendamos que están en juego nuestra salud. Si no lo comprendemos, ¿sí? Si no lo entendemos, aunque sea pidamos una pausa y abramos el juego. Y digamos, pará, no tomemos decisiones ahora. Enlenteceamos esto, porque si no, este apuro es demasiado sospechoso. Total, ¿y qué tipo de trabajos ofrecen, no? Porque estamos hablando que no ofrecen trabajo de jefe de una empresa, ¿no? Vamos a convenir también que los trabajos que ofrecen son precarizados, son trabajos en los que nadie querría trabajar. Nosotros todos los mataderos o centros de explotación animal que filmamos, la gente estaba precarizada, con problemas laborales, algunos con las manos amputadas. Digo, son lugares que son los lugares del horror, ¿no? No es que son los trabajos ideales y que esas 30 personas van a tener unos trabajos ideales, tampoco eso es justificación para hacerlo. Pero también es importante Totalmente. eso, porque es lo que prometen, ¿no? Es lo que prometen, y vos ves los titulares de ámbito financiero, de Clarín, de La Nación, ¿no? De todos estos medios, ¿no? Que también quería preguntarte un poco eso. ¿Cuál crees que es el rol de los medios de comunicación frente a esto y cuál debería ser, ¿no? Me quedé con algo de lo anterior y después te respondo. Dale, La pregunta. Con esta cuestión del aprendizaje también, porque además yo quiero ser totalmente franco, estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, de las corrientes, tanto como la que vos representás y representan, Mariana, las personas que están en gran medida conectadas, como del ecofeminismo, se imaginarán que yo estoy aprendiendo. Una de las cuestiones, cuando yo estaba en comunicación con una militante de Freirina, de Chile, tratando en el día del debate, que me cuente experiencias, ¿no? Para traer a Andrea Cisternas, una de las cosas que me transmitió Andrea, que nunca lo hubiera imaginado, en relación con los y las trabajadoras, es, entre las cosas que pasaban, era que eran las mujeres las que desempeñaban la tarea de masturbar cerdos en Freirina. Fíjate, y me lo comentaba
como una cuestión violentada fuertemente, algo que nunca se me hubiera ni ocurrido. De hecho, lo hablé con gente acá vinculada a ganadería y no lo sabía. Fíjate hasta qué punto también necesitamos aprender, por lo menos lo digo en mi caso, ¿sí? Un aprendizaje colectivo de entender las diferentes aristas que tiene este problema. Respecto a los grandes medios, acá están cumpliendo un lugar fundamental. Yo no quiero dar nombres propios, tengo alguna información, pero no lo quiero dar para proteger a los trabajadores y trabajadoras. En el caso de Clarín y La Nación, estos grandes grupos mediáticos se han dedicado a encubrir sistemáticamente esto. Tienen grandes intereses en el sector agrícola ganadero en el país y juegan eso, y tenemos que entender que juegan eso y no van a mover ni una pizca. En el caso de los medios que están dados por el Estado, me refiero a Radio Nacional, a la TV Pública y a Telam, toda la información que nosotros tenemos es que están recibiendo presiones para que no salgan noticias, ¿sí?, de los efectos sociales y ambientales, no las ganancias económicas, ¿sí?, macroeconómicas, que esas son señaladas. Todos los efectos que tenemos, y quiero proteger las fuentes, obviamente, para proteger a los y las trabajadoras, es que están siendo presionadas para que las noticias no se difundan. Y tenemos que empezar a presionar a las agencias estatales. El Estado tiene que representar nuestros intereses y tiene que defendernos frente a esto y tiene que democratizar el conocimiento. Me parece fundamental lo que decís y como comunicadora creo eso, ¿no? Que bueno, hay momentos en que hay que jugársela y ver de qué manera, ¿no? Hacer que la verdadera información salga a la luz, pero bueno, están estos monstruos detrás, viste, que un poco son realmente aterradores. Y Sí. ¿cuál crees vos que es el rol o las consecuencias de la posibilidad de que esto pase? Yo siempre sigo diciendo la posibilidad porque voy a seguir diciendo que esto no va a pasar. Entonces, siempre lo digo así, en el caos climático que estamos viviendo, porque esto no viene en un mundo que está de rosas, ¿no? Digo, de vino, ¿no? Estamos en un momento de caos climático y están queriendo en el caos climático como tirar nafta en la hoguera, ¿no? ¿Cuál crees vos que es la consecuencia de esto en este momento? Claro, y es la pregunta clave, y yo reconozco que lo había omitido. Es clave ahí. ¿Cómo esto se articula con las grandes catástrofes a nivel global? Digo, estamos teniendo un escenario zoonótico terrible. Digo, si uno va a escenarios globales, tenemos en pocos meses el incendio del Amazonas, terrible, el incendio de Oceanía, terrible, que se está subiendo el nivel del mar, terrible, y temperaturas extremas en el Ártico y en zonas frías, terrible. Este proyecto lo único que hace es intensificar la lógica general. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que los grandes impulsores de este proyecto van a levantar la mano y van a decir, ¿saben qué pasa? Que Argentina, al lado de China, de la India, de Estados Unidos, es insignificante. Eso es lo que va a pasar, estoy seguro. Ahora, lo único que conseguimos con eso es entender que estamos agravando los problemas. No solo los problemas argentinos, en tanto generadores de daño, etcétera, y agrego, una de las cosas que esperamos seguro es el corrimiento de la barrera agrícola, con lo cual va a incidir fuertemente en los pocos bosques que tenemos, ¿sí? Para plantar maíz, que es lo que comen los cerdos principalmente. Entonces, todo el escenario que estamos planteando es un agravante. En este escenario tenemos una dicotomía muy particular. Un sector, ¿sí?, de sectores vinculados con el Estado y con el gobierno consideran que, bueno, como son otros los grandes destructores del planeta, nosotros tenemos el derecho a tener nuestro verano de destrucción. Los que estamos vinculados con esto es, no, en algún momento hay que parar esto. Estos megaproyectos no van ni en términos locales, ni en términos regionales, ni en términos globales, ¿sí? Esto que contaba yo de las abejas es otro ejemplo de eso. El problema de las abejas es un escenario global, pero Argentina lo muestra dramáticamente, y de hecho SENASA ni siquiera reconoce que Argentina tiene una crisis de salud de abejas. Entonces, esto que vos planteás, Malena, es clave, obliga a una lectura compleja, que es cómo Argentina se articula con el resto del globo, cómo Argentina se articula con una guerra comercial que de hecho está entre China y Estados Unidos, que no tenemos, repito, por qué elegir,
¿sí? Y que no nos ubica en un lugar clave. Ahora, ¿hay alternativas? Obvio que hay alternativas. Está lleno el territorio de Argentina de alternativas. La agroecología es un ejemplo de eso. ¿Sí? Otro tipo de producción, otro tipo de vínculo con la naturaleza, otro vínculo de lazos humanos. Evidentemente tenemos alternativas. Si no las estamos motorizando, es por otros motivos. Es porque queremos tener dólares rápidos a costa de los territorios y de los cuerpos. Creo que tenemos que comprender eso. Pero es clave, Malena, cómo lo articulaste con el escenario global, que efectivamente es complejo. Bueno, no, muy increíble. Ay, me quedaría hablando y te haría un millón de preguntas más, como por ejemplo, hay un tema a mí que ahora le agarré el celular para preguntarte un par de preguntas, a ver si, que también darle un espacio a las personas que quieren preguntar. Pero a mí hay un tema que hace mucho estoy leyendo, sin ser científica, que son las superbacterias, ¿no? Ah. ¿Cómo vos siendo científico, cómo, bueno, si querés explicar un poquito qué son las superbacterias y esto afectaría a la Argentina de qué manera? Claro. Yo creo que acá se tiene que comprender algo en particular. Cuando uno tiene muchos animales parecidos, yo esto ya lo comenté, se tienden a deprimir y actúan los químicos. Cuando uno inyecta antibióticos o antivirales o lo que sea, uno espera a mediano plazo la aparición de resistencias. Eso es algo que se sabe que de hecho es así. Yo, de hecho, en estos días tengo que escribirle a partir del grupo Impulsor, que estamos encabezando junto con Marco Filardi, Soledad Barruti, Maristela Pampa, Quique Viale, Rafael Colombo, que somos parte del grupo Impulsor también de esta campaña. Tenemos que hablar con gente del Malbrán para responder bien la pregunta que haces, de qué se trata esto y cuál es el peligro exacto de un proyecto de este tipo. Ahora, lo que estoy diciendo no hay ninguna duda. Si querés después te comparto papers, todos están de acuerdo que las megafactorías de animales hacinados con gran inyección de antibióticos o de químicos produce a mediano plazo la aparición de patógenos resistentes. Y eso tenemos que comprenderlo y tenemos que ponerlo en el centro de la mesa. La respuesta del todo de las superbacterias te la debo porque estamos en pleno proceso de diálogo con estos grupos y también estamos todo el tiempo aprendiendo del caso, pero sin lugar a dudas es una de las claves del conflicto. Bueno, cuando la tengan, no dudes en contar con este espacio para poder difundir esa información, que me parece que eso es fundamental de todos los Claro. espacios. Creo me resulta muy satisfactorio que estés hoy hablando acá y que mañana ya cuentes ahora. Igual al final me gustaría que nos cuentes tus redes y dónde dónde te pueden escuchar y dónde poder conseguir información para quienes quieran seguir conociendo un poco más de todo este tema. Pero me parece fundamental que estos espacios estén para ustedes, ¿no? Así que nada, muchas Gracias. gracias por eso. No, No, gracias. vos. Gracias a Bueno, ellos. voy a empezar con las preguntas. Perdón, yo soy medio, viste, como con esto, no es que soy una millennial y que te hago así, tac, 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 así que me cuesta un poco. Yo estoy igual, estamos igual los dos. Eh, a ver, eh, creo que la vas a ver. ¿La ves la pregunta o te la leo? Sí, ¿qué se puede comentar con Brasil y su experiencia con el último brote de gripe porcina? Y yo leí poco del tema de Brasil. Lo lógico es que en este contexto empiecen a aparecer alarmas, eh, alarmas de diferente tipo. O sea, se empieza a reconocer que en las producciones industriales de diferentes animales, no solo de cerdos, en el mundo producen la aparición y la expansión de patógenos de diferente tipo. De ahí Viste, a que eso pase. perdón que te corte, pero la pregunta como que te tapa la cara. ¿Podés subir un poquito? Porque no, a mí, la gente ya me dijo, pero a mí no se me borra. Ahí está, dale, ahí está, perfecto. Gracias, ¿Ahí perdón. estamos? Sí, No, sí, por perfecto. favor. No, decía que efectivamente yo no leí mucho, no me animo, leí algún trabajo respecto a esta situación. Lo que uno espera en este contexto de pandemia y de aislamiento obligatorio, efectivamente es que empiece a discutirse la circulación de diferentes patógenos. El caso de Brasil es un ejemplo de eso. Entiendo que se está manifestando la alarma, también hubo una parecida en China, hace un mes creo aproximadamente. De ahí a que se haga zoonosis es cuestión del destino.
¿sí? De ahí a que la zoonosis se haga pandemia es cuestión del destino, pero tenemos que comprender que tener megafactorías de animales hacinados, maltratados, con inyección de químicos y antibióticos, significa jugar a la ruleta rusa. Entonces, tenemos que comprender eso. Y lo que tenemos que agregar es que estamos discutiendo eso en un contexto de aislamiento obligatorio. Así de loco es todo. Donde uno sale a la calle con barbijos. Yo vivo en Capital, hace 5 meses que salgo a la calle con barbijo. Digo, en ese contexto, Argentina se está comprando ruletas rusas. Si a mí me aprieta alguien, vos como biólogo, ¿podrías predecir que Argentina, con un proyecto así, va a tener una pandemia o generar pandemias en determinada cantidad de años? No, porque en biología se juegan las probabilidades. Pero no tengo ninguna duda que nuestras probabilidades aumentan exponencialmente, tanto que nos gustan las curvas, con escenarios, con 25 granjas así, perdón, granjas no, con 25 megafactorías así, o más bien, como sospechamos, que son 250, 300 a mediano plazo. A ver. Yo no sé si, bueno, la ley igual es posta que ya se Sí, están construyendo las cámaras de refrigeración para almacenar los cerdos. no lo sé, Yo no, yo tampoco lo sé. no lo sé, y debería, y el gobierno y el Estado debería estarlo contando. Y además, acá viene la pregunta, si se están haciendo ya avances, ¿para qué sirven los estudios de impacto ambiental? Para maquillar esto. Exijamos estudios de impacto ambiental que puedan bajar un proyecto. Los estudios de impacto ambiental se hacen antes de los proyectos, no cuando ya está sellado el acuerdo. Hmm. Y aparte, para quien aún no sabe muy bien en quién creer, digo, más oscuro que esto. A ver. Totalmente. Eh, bueno, las maneras de activismo, ahora, ahí viene la otra. Los incendios en otras partes del país tienen que ver con esto. Y es una gran pregunta. Ahí está la clave. A ver, tienen que ver con esto, ¿qué significa? Que la persona que generó los incendios necesariamente estaba pensando en el acuerdo entre Argentina y China, no necesariamente, no necesariamente. Ahora, que la lógica que gobierna los incendios, Hmm. que en gran medida están motorizados con dos cuestiones, dos causas, se dicen, alguien quizás me puede agregar alguna más, que es mover la ganadería, que en gran medida viene ya desplazada del modelo sojero, ¿sí? Y a su vez tiene que ver con otro tipo de extractivismo que no hemos hablado, pero que de alguna manera se trata de lo mismo, que es el extractivismo urbano, ¿sí? Y la aparición de mega emprendimientos, ¿sí? Con importancia inmobiliaria. ¿Cómo se vincula esto con los cerdos? En todo. El proyecto de los cerdos involucra, entre otras cosas, tenemos que comprender esto. Además de la contaminación, además de los riesgos zoonóticos, involucra un proyecto demográfico. Que el proyecto demográfico, ¿cuál es? Pasear los campos y los pequeños pueblos y seguir inflando las grandes urbes. Esto que contamos de China, Argentina lo ha reproducido. El proyecto de megafactoría de cerdos hace lo mismo. Nadie quiere vivir al lado de una megafactoría de cerdos. Escuchen los relatos de la gente freirina, ¿sí? Decían dos cosas, o nos quedamos y luchamos, o nos vamos. No podemos vivir entre la Hmm. mierda, ¿sí? Entonces, el proyecto de megafactorías impone vivir en las grandes urbes. Alguien podría levantar la mano y decir, pero las grandes urbes están viviendo peor en la pandemia. Y sí, en Cava hace 5 meses que estamos, con barbijos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto y por ahí no en particular en la intencionalidad de un productor, etcétera, etcétera. Pero no tengo duda que la lógica que gobierna es exactamente lo mismo y que si se monta la megafactoría de cerdos, esos territorios van a ser terreno productivo funcional a la megafactoría de cerdos. Completamente claro. Sí, totalmente. Eh, mm, bueno, te están haciendo que hay muchos que agradecen
Soy yo ¿Qué el podemos agradecido. ahora? Eh, a ver, está difícil. ¿Cómo sortear el lobby? Y va a haber que luchar en los territorios. Va a haber que articular luchas, va a haber que mover la información, va a haber que resistir, va a haber que reconocer y recordar que no somos simplemente votantes, que somos comunidades que queremos elegir dónde vivimos, cómo vivimos, qué comemos, cómo comemos, y que no estamos sobreviviendo, que estamos viviendo y tenemos todo el derecho a salir por el laberinto por arriba. De los laberintos se sale por arriba. Que a mí no me vengan a tosigar diciendo que hay una deuda impagable que hay que pagar a costa de nuestra salud y nuestros territorios. Esa deuda impagable que la paguen las personas que nos vendieron al país y las que validaron esa deuda. Nosotros tenemos todo el derecho a elegir cómo queremos vivir, cómo queremos comer, cómo queremos tratar la naturaleza. Totalmente, y sabes que me hizo acordar eso que decís, que uno de los otros argumentos que usan, aparte del trabajo que van a generar estas mega empresas, estos mega emprendimientos, va a ser, otra de las cosas es como, dan el ejemplo de España. No, si en España hay tantos cerdos por metro cuadrado, acá hay un montón de espacio donde se puede hacer eso. Cuando España es un ejemplo patético de esto, ¿no? Digamos, donde las Terrible. comunidades de España están completamente en contra de todo esto. Entonces dan algo como ejemplo de algo que está súper mal, pero yo creo que porque la gente no tiende a ir a buscar esa información, ¿no? No tendés a ir a, bueno, ¿qué pasó en España? Y ves que los medios de comunicación ya hablan del desastre que produjeron estas fábricas de cerdos que se implantaron allá. Totalmente. Y eso lo articulo también con algo que estábamos hablando, que era el exceso de presentismo. No tenemos memoria, no podemos acudir a ejemplos de la historia reciente, como Chile y España, y no tenemos futuro. No podemos pensar en nuestros hijos, nietos, o cuando nosotros seamos viejos y viejas. Y eso tenemos que romperlo. Vivimos en el tiempo, y tenemos que reivindicar, me parece, el tiempo y la temporalidad. El sufrimiento y el presentismo van de la mano. Tenemos que ponernos, me parece, ¿no? Posicionarnos fuerte, decir acá estamos, vamos a experiencias que de hecho se están haciendo en nuestro territorio, que están vinculadas con la vida y no con el sufrir. Totalmente de acuerdo con vos. Bueno, a ver, hay un montón de preguntas. ¿Cómo lo sorteamos? Uno dice, Sigman y sus laboratorios fueron los principales aportantes de la campaña de la elección presidencial. Sí. Ay. ¿Saben qué? Sí, claro. Cuando Lino Barañao continuó en sus funciones de Ministerio de Ciencia y Tecnología, a muchas personas que ya estábamos vinculados, yo en ese momento estuve cerca de Andrés Carrasco y de otras personas de la comunidad. ¿Cómo, perdón? ¿Me subo así? Perdón, pero que no sé, No, no te puedo sacar, juro que aprieto no la pasa nada. cosita y no se va, lo muevo y no Ahí se va. estoy bien. Perfecto. Decía que cuando en el 2012-2013, a partir de cercanías con Andrés Carrasco, ¿no? Un científico que fue clave también en la denuncia de los agroquímicos, agrotóxicos en Argentina, hizo disputa con Lino Barañao. A muchos y muchas no nos sorprendió que Lino Barañao continúe en sus funciones con el gobierno de Macri. No nos sorprendió. Sabíamos ya a ciencia cierta que Lino Barañao respondía mucho más a intereses supragubernamentales y empresariales más que a algunos nombres propios del gobierno del kirchnerismo. Hugo Sigman, yo los y las convoco a que vean lo que hizo durante el macrismo. Fue una persona que sobrevoló, que firmó acuerdos. Evidentemente se siente cómodo frente a algunas cuestiones, evidentemente amplió su riqueza frente a algunos gobiernos, pero es lo que algunas personas denominamos propio de una política de Estado empresarial. ¿Qué me refiero con esto? Que es una lógica que el Estado reproduce en acuerdo con empresas que básicamente lo que buscan es lucrar, generar negocio. ¿Sí? A veces ese dinero va efectivamente a las arcas del Estado y en general va a las empresas. Hugo Sigman es parte de eso.
¿sí? Evidentemente el negocio no se acaba ahí, evidentemente lo que creo que tenemos que poner en juego es, quizás a algunos y a algunas les suena fatiga, decir, uy, ¿tenemos que discutir todo el Estado argentino? Sí, tenemos que discutir el Estado argentino. ¿Pero por qué? Porque tenemos que discutir políticas públicas. La discusión es políticas, cómo queremos vivir. Entonces, y eso nos obliga a discutir qué significa el Estado, qué significa una empresa, qué significa un acuerdo con una multinacional, qué significa un acuerdo con un mega Estado como China. Total. Esta es otra. ¿Cómo vehiculizamos la resistencia para la firma del proyecto? ¿Qué podemos hacer? Ustedes saben, tenemos que, claro, tenemos Molotov, que Molotov. multiplicarnos. No, tenemos que, claro, hay que multiplicarse acá, multiplicarse. Mm, Yo no voy a andar diciendo cómo cada uno tiene que resistir en su territorio. Acá tenemos que resistir mm, y tenemos que recordar quiénes somos y recordar que tenemos deseos, que queremos vivir de determinada manera, eh, que tenemos que entendernos diferentes. Es clave eso, ¿eh? Eh, yo tengo más o menos 20 años de lucha ambiental. Lo que siento desde entonces es que solo he aprendido, me sigo equivocando. Eh, mm. tenemos todo por delante. Digo, pero tenemos que partir de la base que sabemos cómo resistir los territorios. Lo que estamos pidiendo desde el grupo impulsor es que esta lucha sea tomada por los territorios, Mm. no que nos escuchen, que sea tomada por los territorios, que sean ustedes los que impulsen y las que impulsen. No, acá no hay nada de transmisión vertical, ¿sí? Hoy acepté Mm. este acuerdo porque sabía que se iba a dar en estos términos de dos movimientos y dos organizaciones que venimos de trayectorias diferentes y que me parecía solo infinitamente rico. Ustedes saben cómo resistir. ¿Qué podemos hacer? No aceptar lo dado. No, Bertolt Brecht, es no aceptarlo como natural. No aceptemos nada, no es natural tener 12.500 hembras en un conjunto de metros cuadrados. De natural no tiene nada, ¿eh? Mm. Y sumo a lo que estás diciendo, no bajar los brazos, porque a veces estas cosas, viste, en la primera, cuando te enterás la primera noticia, van con todo, difunden, van a un lado, ¿no? Pero y después empieza a bajar, ¿no? Como la potencia de las ganas de cambiarlo, ¿no? Entonces digo, no bajar los brazos, seguir, 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 siempre hacia adelante y siempre un poco más, ¿no? Ellos son impunes, se manejan con mentiras, tergiversan información. Entonces, entender, ¿no? Quiénes son estos otros que me parece también fundamental. Guille, ¿dónde podemos Exactamente. encontrarte? ¿Cuándo vas a hacer el próximo vivo? ¿Cuándo podemos verte de nuevo? Cuando quieran, cuando quieran. Yo estoy explorando, porque tampoco soy millennial, y estoy explorando ir dando ciertas pequeñas voces en Instagram. También tengo un Facebook que está saturado, desgraciadamente. Intento tuitear algunas cosas. Esto lo estamos impulsando, reitero, con diferentes voces. Quiero recordar las voces porque cualquiera de esas voces son claves en este proceso. Rafael Dale. Colombo, Marco Filardi, Quique Viale, Maristela Pampa, Soledad Barruti, son todos compañeros y compañeras claves en este proceso. Se está sumando Inti. Digo, es clave, pero más allá de estos voces particulares, es clave multiplicar. Además, yo pertenezco a dos colectivos. Uno es un FM, estoy en un programa de radio, que es en FM La Tribu, que es Después de la Deriva, que es un programa que ¿Cuándo? abordamos diferentes temáticas. Es martes a las 10 de la noche. De hecho, el otro martes vamos a trabajar el tema de los humedales, que son los temas claves. Pero bueno, son todos los martes a las 10 de la noche con un colectivo de personas que tenemos cierto posicionamiento político, pero que ante todo queremos no aceptar la realidad acomodada, y también soy parte del colectivo de filosofía de la biología en CONICET y UBA, que también lo que queremos es sublevarnos a pensar que el científico o la científica es meramente un descriptor de la realidad, sino que tenemos que articular con organizaciones y movimientos sociales como ustedes, brindar conocimiento, aprender con ustedes y pensar en una realidad diferente. Te recontra, recontra agradezco. Me siento que aprendí un montón de cosas. Es lo La verdad que mismo, lo mismo. muchísimas, muchísimas gracias por brindarnos todo este tiempo. Y bueno,
te repito que tenés este espacio para lo que necesites, gracias a todas 220 personas que estuvieron acá aguantándola hasta cuando se cortó, siempre aguantando, siempre para arriba, siempre, siempre. Así que, bueno, Dale, muchas, si muchas, querés, muchas gracias. dale. No, el agradecido soy yo. Si querés, lo que tratamos es de juntar información y hacemos un vivo en un par de semanas, así tenemos información para compartir y discutir, si querés. Dale. Dale, 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 buenísimo. Y en un par de semanas ya van a estar impresos toda la campaña que estamos haciendo, pues nosotros somos comunicadores, entonces toda esta campaña que estamos haciendo y que vamos a mandar a las provincias también como para empezar a descentralizar, ¿no? Digo, que no quede solamente en capital, sino que nos parece súper importante que llegue a las provincias que de alguna manera van a ser las segundas perjudicadas después de los animales. Así que ahí nos vemos y compartimos toda la información de ambos. Te agradezco mucho. Dale. Me parece bárbaro. Vale. Le agradezco Dale, dale, gracias, Guille. Adiós. un profundo abrazo. Chau, chau.